Radio Nuevo Mundo, 930 de la amplitud modulada y en www.radionuevomundo.cl presentamos el programa Barco de Papel, un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte. Al timón, David Evia. Bienvenidas y bienvenidos. Cuando el canal era un río, cuando el estanque era el mar y navega... Mi vida os la puedo contar en 2 palabras: un patio y un trocito de cielo por donde a veces pasan una nube perdida y algún pájaro huyendo de sus alas. Amigos y amigas de Radio Nuevo Mundo, damos comienzo a un nuevo capítulo del programa Barco de Papel, que en esta ocasión estamos dedicando al poeta español Marcos Ana, y escuchábamos una introducción de los versos vertidos en España a 3 voces. Me encuentro aquí con Jorge Calvo, novelista, autor de El viejo que subió un peldaño. Buenos días, Jorge. Buenos días, Raiza. Y también estoy aquí con Valentina Salomón, musa y miembro del equipo editorial de la Gaceta Leuca, de que cada programa nos hace la lectura del artículo correspondiente. Buenos días, Valentina. Buenos días, Raiza, y buenos días a los auditores. Y hoy David no se encuentra nuevamente con nosotros porque, bueno, la semana pasada recordábamos que formó parte del jurado de las Olimpiadas del Conocimiento en el Senado, y para hoy fue invitado a formar parte del comité de discusión del currículum de arte para la enseñanza secundaria. Miren qué importante tarea. Me parece muy significativo que gente que está tan calificada como David pueda participar en esta tarea, digamos. Claro, recordar que David es miembro del directorio de la SET, director de la Academia Libre, entonces que él vaya en representación también de nosotros, del Barco de Papel, a plantear el arte como una estrategia pedagógica, a mí me parece muy bien y me llena de orgullo también. Claro, a todo el equipo de Barco de Papel nos enorgullece y le mandamos un saludo desde acá. Entonces, como decíamos, este programa lo dedicamos a este poeta español Marcos Ana. ¿Dónde nace Valentina? Ahora les cuento. Sebastián Fernando Macarro Castillo, más conocido como Marcos Ana, nace el 20 de enero de 1920 en San Vicente de Alconada, en la región de Salamanca, aunque viviría su infancia en una localidad cercana llamada Ventosa del Río al Mar. Su familia, un grupo humilde de jornaleros muy católicos, se componía de Marcos Macarro y de su madre, Ana Castillo, de quien escogerá su seudónimo literario. Tenía además 3 hermanos mayores. Margarita, la más grande de ellos, encuentra un trabajo para su padre como hortelano en Alcalá de Henares. Por este motivo, los Macarro Castillo se mudan a la mencionada localidad con el pequeño Fernando. Pero la situación económica de la familia realmente no mejoró con este cambio, y apenas con 13 años, el menor de la prole abandona la escuela para trabajar en una tienda y así cooperar con los gastos del hogar. A los 15 años comienza a militar en las Juventudes Socialistas. A medida que crecía su cercanía con la izquierda, reducía su gran apego a la religión. Es el año 1936 y en España estalla la Guerra Civil. Marcos Ana marcha frente de Guadarrama como voluntario en el Batallón Libertad, a cargo del comandante Cámara, que pertenecía también a las Juventudes Socialistas Unificadas. Los padres de Fernando sostenían una constante preocupación por su hijo revolucionario. Imaginemos, o sea, es un niño de 15 años que prácticamente se va a la guerra. Estos padres además eran analfabetos y no entendían realmente las andanzas de este joven ni los cambios que comenzaban a ocurrir a su alrededor. Pero cuando un año más tarde, en Alcalá de Henares, lamentablemente su padre muere en un bombardeo por la aviación,
comenzaría la familia entera a concientizarse en la lucha. De hecho, el mismo Marcos Ana es quien encuentra a su padre debajo de los escombros de su casa destruida. Y Jorge, ¿cómo continuarían estas actividades revolucionarias? Al formarse el ejército regular, Fernando debe abandonar las tropas, pues para la ley seguía siendo un menor de edad. El futuro escritor asumiría entonces como secretario general de la Juventud Socialista Unificada en Alcalá de Henares. No mucho tiempo después se afilia al Partido Comunista de España. En 1938 se incorpora al Ejército Popular Republicano. Se desempeña como comisario político y como instructor político. Organiza a sus tropas y escapan en dirección a Levante, junto a miembros del Frente Popular. Llegan al puerto de Alicante, donde armándose de paciencia debían esperar ayuda desde el mar, pues barcos ingleses venían en su rescate. Tras soportar el hambre y la sed en ese lugar, los revolucionarios divisan 2 navíos frente a ellos. Comenzaron a disparar al aire para avisarles de su ubicación, llamándoles con expectación. Pero el gobierno franquista tenía un bloqueo naval que impedía cualquier alcance marítimo. Lo que pensaron como una esperanza británica, en realidad eran las tropas del fascismo. Buscan la alternativa de retornar, pero las unidades de la dictadura italiana avanzaban por tierra. Los republicanos estaban atrapados. El 31 de marzo, Macarro es apresado por la división italiana Littorio. Con la derrota de la República se rompía el sueño de la libertad. Comenzaría de esta manera un periodo de sombras y sangre para Fernando y su España. Los llevan primero al campo de prisioneros en Los Almendros y luego al campo de concentración de Albaterra. Fui detenido en el puerto de Alicante y conducido al campo de concentración de Albaterra. El hambre era tan horrible en aquel campo que el que tenía la suerte de encontrar unas brinas de hierba las devoraba con una ansia salvaje. Para beber un vaso de agua había que guardar cola ante una cisterna, a veces durante 24 horas. Recuerda. Al cabo de unos días lograría escapar de ese lugar y llega a Madrid, pero un delator lo entrega a la policía, consiguiendo que sea vuelto a apresar después de una semana. Ingresa en la cárcel de Porlier. Su expediente daba nota de la necesidad de hospitalización durante 3 meses para ser curado de ciertas heridas provocadas en la comisaría número 39, un centro de tortura de Madrid. Y de estos recuerdos nos pasamos ahora a los versos de Mi casa y mi corazón, musicalizados por Inés Saavedra. Si salgo un día a la vida, mi casa no tendrá llaves, siempre abierta como el mar, el sol y el aire, que entre la noche y el día y la lluvia azul
Escuchábamos Mi casa y mi corazón, poema de Marcos Ana, musicalizado por Inés Saavedra. Y continuamos en Barco de Papel hablando de la vida y obra de este poeta español. Marcos Ana es acusado de 3 asesinatos, del religioso Marcial Plaza Delgado, del militante de Acción Popular Amadeo Martín Acuña y del católico Agustín Rosado, todos consumados en 1936. A los 2 años de presidio es condenado a muerte por tales imputaciones, pero se anularía la condena por defecto de forma. En 1943 crea un periódico clandestino llamado Juventud. Por medio de él se organizaban los presos políticos y se comunicaban con el exterior. Los gendarmes no tardarían en descubrir esta iniciativa y Fernando da la cara como responsable. Hay que mencionar que en este diario participaban escritores, pintores, dibujantes, etc., pero el comisario Macarro no pensaba delatar a sus compañeros, a pesar de la tortura de la que fue objeto y de la brutal condena de 30 años más por ser un peligro para el Estado. Una ficha en su hoja histórica penal decía: Fernando Macarro Castillo, conmutado de la pena de muerte, 60 años de condena, cumple el 3 de noviembre de 1980, ha sido varias veces aislado por razones políticas, peligroso, téngaselo bajo vigilancia. Fernando no podía utilizar su nombre real en los escritos, corría el riesgo de ser identificado. Es por eso que adopta un seudónimo, el de Marcos Ana, una mezcla de los nombres de sus padres, quienes fueron víctimas inocentes de la guerra y sus consecuencias. Jorge, ¿podría contarnos un poquito más de qué se trató esa vida en la cárcel? Marcos Ana convierte la vida en la cárcel en una universidad, organizando a los presos, un número aproximado de 6.000 hombres. Primero, para sobrevivir al hambre, se dividían en comunas. Quienes recibían alimentos debían distribuirlos de manera que los que no contaban con la ayuda de sus familias obtenían de igual manera una ración. Aprende allí la fraternidad entre camaradas, aunque en un lugar de dificultad y terror, donde los presos debían apretar el corazón para poder soportar los tiempos más crueles. Varios hermanos nuestros perdieron la razón y se suicidaron. Yo he visto amigos míos a los que no pudieron doblar los tormentos, quedarse sin fuerza en las rodillas y estar a punto de caer sobre ellas por el dolor de sus familias. No les importaba perder su propia vida, pero no podían soportar la idea de haber destrozado la juventud y la vida de sus mujeres, que con una fidelidad inmarchitable han dejado 10, 15 o 20 años de su vida en las puertas de las prisiones. Se debía hacer frente a la realidad de fusilamientos diarios. Todas las noches sacaban a los presos que a la mañana siguiente fusilaban, menos los sábados, ya que el clero, fuertemente vinculado a Franco, no mataba los domingos, el día de Dios. Recuerdo que por ese entonces se modificó el catecismo en España, y en el 5º mandamiento, donde decía no matarás, pusieron matarás con justicia. Se mataba fría, sistemáticamente. A pesar de la terrible situación, tenían humor y enfrentaban la pena de muerte con cantos a su seudónimo, Pepa. Existía una mística revolucionaria que les daba fuerza. Una anécdota de esos días sucede en su celda de hierro. Luego de ser torturado por la pequeña rejilla de la puerta, una mano le lanza un papel. Apenas con lo que le quedaba de fuerzas se acerca,
lo recoge. Era la imagen de Lenin arrancada de un libro. A esa imagen recurriría cada vez que era torturado. A solas con Vladimir Ilich le decía: no te preocupes, que yo defenderé al partido. Y Valentina, ¿qué ocurriría después de esta experiencia en la cárcel de Porlier? Bueno, después de Porlier lo trasladan un breve tiempo a la prisión madrileña del Conde de Toreno. En ese lugar estaba recluido el poeta Miguel Hernández, que sería de influencia literaria para Marcos Ana. Sin embargo, no sería quien más lo influiría. En el año 1944 lo reubican en el penal de Ocaña, donde pasaría 307 días incomunicado. Lo encerraron en un húmedo calabozo tan estrecho que podía tocar sus paredes con los brazos en cruz. Un año más tarde lo volverían a mover a la prisión de Alcalá de Henares. En este lugar conocería a quien lo introduce en el campo de la poesía, el verdadero gran influyente en materia literaria de Marcos Ana, el escritor y poeta José Luis Gallegos. Junto a él y el artista Manuel de la Escalera fundan la tertulia de Aldaba. Eran impresionantes, hacían representaciones por las noches cuando los guardias iban a dormir. Realizaron un homenaje a Miguel Hernández, otro a Pablo Neruda. Era impresionante porque en el silencio de la noche tú veías a un centenar de presos sentados en el suelo mientras oías el paso de los guardianes en el patio y el alerta de los centinelas. Recuerda, Macarro. En 1946 es derivado a la cárcel de Burgos. Allí tuvo acceso clandestino a libros de Antonio Machado, Lope de Vega, Quevedo, García Lorca, Alberti y Miguel Hernández. Volúmenes que determinaron su inclinación por la poesía. La literatura era su modo de expresar sus sentimientos y también la realidad que vivía. Escritos en un rincón de la cárcel, refugiado a la parpadeante luz de un candil de petróleo, mientras algunos compañeros míos mantenían atenta vigilancia, es una poesía urgente por su contenido y porque tenía que ser desgarrada sobre el papel, mientras en el silencio cuadrado y terrible de la cárcel se escuchaban los pasos de los carceleros y los alertas de los centinelas que vigilaban desde el recinto. Algunos de estos poemas me los arranqué del alma en momentos inenarrables, cuando después de 22 años encarcelado, los recuerdos de la vida se me comenzaron a desvanecer, a perder su color y sus contornos. Hasta las puertas del sueño se cerraron para los recuerdos y la cárcel se impuso definitiva e implacable en el día y en la noche de mi cautiverio. Escucharemos ahora Para la Libertad, poema de Miguel Hernández, musicalizado por Joan Manuel Serrat. Y pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, voy a los cirujanos para la libertad. Siento más corazones que arenas en mi pecho, dan espuma a mis venas, y entro en los hospitales y entro en los algodones, como en las azucenas, porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada, y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Aladas de sabias sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo
para la libertad. Sangro, lucho y pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo. Y a los cirujanos, porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá 2 piedras de futura mirada. Y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño y aún tengo la vida, y aún tengo la vida. Escuchábamos por Barco de Papel Sueño para la Libertad de Miguel Hernández, musicalizado por Joan Manuel Serrat. Y estas palabras que quedaron resonando antes de irnos a la música: hasta las puertas del sueño se cerraron para los recuerdos y la cárcel se impuso definitiva e implacable. ¿Qué significan, Jorge? A esa altura, Marcos Ana ya soñaba con la cárcel. Llevaba 22 años preso y para luchar escribe: decidme cómo es un árbol, decidme el canto de un río cuando se cubre de pájaros, habladme del mar, habladme del olor ancho del campo, de las estrellas, del aire, recitadme un horizonte sin cerradura y sin llaves, como la choza de un pobre. Decidme cómo es el beso de una mujer. Dadme el nombre del amor, no lo recuerdo. Aún las noches se perfuman de enamorados con tiemblos de pasión bajo la luna, o solo queda esta fosa, la luz de una sepultura y la canción de mis losas. 22 años. Ya olvidó la dimensión de las cosas, su color, su aroma. Escribo a tientas el mar, el campo, digo bosque, y he perdido la geometría de un árbol. Hablo por hablar de asuntos que los años me borraron. No puedo seguir. Escucho los pasos del funcionario, el poema, la vida. Sería como toda su poesía, versos llamando desde un muro a la fraternidad del mundo, a la solidaridad de los hombres y de los pueblos con los presos políticos de España, con el pueblo español. Marcos Ana, luego de 15 años en ese recinto, es liberado el 17 de noviembre de 1961. No dejaría de combatir. El aparato clandestino lo saca de España, donde no podía moverse con libertad, y lo llevan a París. Allí funda el CICE, Centro de Información y Solidaridad con España, cuyo presidente sería Picasso. Como él, llamaban a todo el mundo por ayuda. Fue un gran amigo de Pablo Neruda, quien no solo había sido una inspiración en las letras, sino un compañero en el Consejo Mundial por la Paz. Publica sus poemas reunidos en diferentes ediciones y diversos países. El más emblemático de ellos, justamente, lleva por título Decidme cómo es un árbol, prologado por el Premio Nobel de Literatura José Saramago. Recibe numerosos homenajes y premios, inclusive uno que le otorga el gobierno chileno, la medalla presidencial Pablo Neruda. Marcos Ana fallece el 24 de noviembre del año 2016, o sea, hace menos de un mes. Claro, y por eso también en la radio se ha comentado mucho su nombre.
Es verdad. Exacto. Quiero agregar solamente, para cerrar, un verso de él, que dice: he vivido la vida que he preferido vivir. La vida dura, pero noble, de un revolucionario. Y a pesar de los naufragios sufridos y las decepciones que la lucha y la vida a veces nos deparan, si 1000 veces naciera, 1000 veces volvería a ser lo que soy y a pensar como pienso. Potente. Yo quería compartirles, Raiza, una anécdota de ese último tiempo donde él estuvo en la cárcel de Burgos. En una oportunidad, el director de la cárcel le pregunta, un español, me imagino, un tipo muy duro, le dice: ¿y tú por qué luchas? Se lo dice un poquito más despectivo, pero se lo dice. Y Marcos le responde: mire, yo lucho por una sociedad donde no le puedan hacer a usted lo que usted me está haciendo a mí. Qué importante esa enseñanza de humildad, porque él le podría haber respondido cualquier cosa de mala forma. Una respuesta muy poética y bueno, mencionamos nuevamente el nombre de Pablo Neruda, que Marcos Ana es de los varios poetas que fueron grandes amigos de él. Digamos, siempre encontramos alguna relación de este poeta con otros poetas, y tienes ahí algo muy especial respecto de esa relación. ¿Una carta? En efecto, es una carta de Pablo Neruda a Marcos Ana. Dice: te llamo desde un muro. Quiero enviarte, Marcos Ana, algunas palabras, y qué poca cosa son. Qué débiles las siento cuando se enfrentan a tu largo cautiverio. Qué poca y pequeña luz para la sombra de España. Desde aquellos días que perdimos, los pueblos y los poetas, la guerra, perdimos también toda gran parte de la poesía, y muchos perdieron o la vida o la libertad. Así se me murieron muchos poetas, y sufrimos también nosotros tormento y muerte. Añadimos una cruz y otra cruz a la necrología de este tiempo, y estas cruces las trazamos en nuestro propio pecho para que no pudieran olvidarse. Le reprochamos a todos el olvido que nosotros no aceptamos. Nosotros, los que continuamos heridos. Por eso sales a respirar la pobre libertad española. Qué poco significarían estas palabras si no llevaran en ellas tu propia pasión, la misma lucha tuya y nuestra, común esperanza. Tú eres el rostro que esperábamos, resurrecto, resplandeciente, como si en ti volvieran a vivir luchando los que cayeron. Te recibimos en la ardiente poesía militante que seguirá peleando porque no solo tienes sílabas, sino sangre. Te abrazamos con infinita ternura y con la viva fraternidad de quienes siempre te esperaron. Santiago de Chile, enero de 1962. Una bella carta, y ahora de la mano de Marcos Ana es momento de compartir algunas lecturas con los auditores. Quiero comenzar por Mi casa y mi corazón. Si salgo un día a la vida, mi casa no tendrá llaves, abierta siempre a los hombres, al sol y al aire. Que entre la noche y el día, y la lluvia azul, la tarde, el rojo pan de la aurora, el campo, sus verdes mástiles. Que la amistad no detenga sus pasos en mis umbrales, ni la golondrina el vuelo, ni el amor sus labios, nadie. La casa y el corazón nunca cerrados, que pasen los pájaros, los amigos, el sol y el aire. Mi pecado es terrible. Mi pecado es terrible. Quise llenar de estrellas el corazón del hombre. Por eso aquí, entre rejas, en 19 inviernos perdí mis primaveras. Preso desde mi infancia y a muerte mi condena, mis hojas van secando su luz contra las piedras, mas no hay sombra de arcángel vengador en mis venas. España es solo el grito de mi dolor que sueña de las soledades del muro. Y Valentina, ¿tienes otro poema que compartir?
Sí, Raiza, yo les voy a compartir un poema que se llama Te llamo desde un muro. Oye, hermano, te llamo desde un muro, clavado entre unas piedras donde las sombras hacen su nidada. Hablo desde la pena, entre los huesos mismos del dolor te llamo. Mi voz, como esas hierbas que en la ranura de una roca crecen, se ha mantenido pura. No escupió a su bandera, ni doblegó sus hombros, ni ha mentido canciones, ni se pasó al oscuro. 20 veces cruzó la primavera, y mis alas aún cepo atrapadas, y el ardor de mi sangre entre cadenas. Pero hoy mi voz, sin llanto, te reclama. Mi lengua es una herida que flamea, como un pájaro ardiendo en tu ventana. Ni un día más, amigo, no consientas este tropel de muros obcecados, tanta luz sin salida, tanta puerta cerrada ante mis ojos. Mi corazón te espera, aguarda tu palabra, y en los muros, como un río apresado, se golpea. Y hay un extracto acá que de un discurso, esto es en Londres, el 3 de junio de 1962, que me gustaría, Jorge, que pudiese hacer la lectura. Yo he traído a Inglaterra una voz encarcelada, la voz de los presos políticos españoles, el drama de sus mujeres y sus hijos, la esperanza de la solidaridad. Mientras Franco desgobierne y tiranice nuestro país, mientras se permita que los derechos más elementales del hombre sean pisoteados en España, mientras no se derriben las puertas de las cárceles y puedan volver los exiliados a su patria, mientras no se restauren las libertades del pueblo español, el mundo estará en deuda con nosotros. Sin embargo, la lucha de los trabajadores españoles se lleva a cabo en medio de dramáticas dificultades. No tienen sindicatos que defiendan sus intereses, porque en España los sindicatos son sindicatos fascistas, al servicio de los patronos. No tienen prensa legal que divulgue y apoye su lucha, porque en España no hay libertad de prensa. Los huelguistas españoles no tienen más caja de resonancia que la solidaridad de los trabajadores del mundo, el apoyo de su propio pueblo y las decisiones que en este momento histórico adopten las fuerzas de oposición. Y hay un último poema, Valentina, que veo ahí que te gustaría hacer también una lectura de él. Sí, se llama Alta Campana. Oh, bandera del hombre, alta campana fosforeciendo en esta noche, ilesa como un astro de luz, ensangrentada. Jamás sorda mi alma, jamás ciega mi vida en una torre sin ventanas, sola con su dolor y su condena, sin ver que en nuestros gritos arden bosques, sin escuchar que el fuego nos contesta y nos llaman 100 pueblos que nos buscan con sus lámparas rojas, avanzando desde las 5 partes de la tierra. De estos bellos versos que hemos compartido, Jorge, yo quisiera preguntarte, para ti, ¿qué es lo más importante del legado de este poeta, de Marcos Ana, que ha fallecido recientemente? Me parece a mí que el ejemplo que él instaura con la forma en que vive su vida es un problema de actitud interior. Él, siendo muy joven, casi un niño adolescente, se ve envuelto en lo que es la Guerra Civil Española, que ocurre entre el año 36 y 39, 1939 termina, y al terminar la guerra, él es arrestado. Tiene en ese minuto 19 años. Con 19 años la mayoría de nosotros estamos entrando a la universidad, más o menos. Claro, en esta época. Él está preso hasta el año 1961. O sea, él pasa 22 años de su vida en la cárcel y es el preso más largo durante la dictadura, que más tiempo cumplió durante la dictadura franquista. Y durante este tiempo, estando preso, él convierte su vida en un proceso de aprendizaje y además
se sumerge en la poesía, que es la mejor forma de expresar el alma humana. Y cuando sale de la cárcel, no es un hombre que está buscando revancha o venganza, busca paz, busca armonía, busca que los seres humanos se reencuentren a través de la poesía. Entonces me parece que es un ejemplo, pero estremecedor y grande. Yo estoy de acuerdo con Jorge, creo que la importancia de la coherencia, de luego de salir de la cárcel, de ser una persona torturada y seguir con su dirigencia política. Yo quería comentar nomás que él trabajó con la dirigente comunista Dolores Ibarburi, la pasionaria. La pasionaria, exactamente. Y bueno, que asumió ella como secretaria general del Partido Comunista, que luego ambos vuelven a España después de la muerte de Franco. Entonces son personas que se mantenieron hasta el último día de sus vidas en la misma posición. Eso yo lo encuentro muy rescatable. Claro. Y ahora sí nos pasamos a Sueño con serpientes. Esto es música de Silvio Rodríguez. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. Sueño con serpientes de mar, con cierto mar hay de serpientes, sueño yo. Largas, transparentes, y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. La mato y aparece una mayor. Como yo más infierno en digestión. Su boca me trata de tragar, pero se atora con un trébol de mi sien. Creo que está loca, le doy de masticar una paloma y la enveneno de mi bien. La mato y aparece una mayor. Como yo
amistad al fin me engulle, y mientras por su esófago paseo, voy pensando en qué vendrá. Pero se destruye cuando llegó a su estómago y planteó con un verso una verdad. La mato y aparece una mayor. Esto fue Sueño con Serpientes de Silvio Rodríguez, que ha sonado por Radio Nuevo Mundo en Barco de Papel. Este capítulo lo hemos dedicado al poeta español Marcos Ana, y si de labor poética y defensa de esta hablamos, es momento de comentar la Gaceta Leucade, que trae su nuevo número, ya el número 117. Y la Gaceta, en plástica, tiene una fotografía, esto se trata de autorretrato con cámara, de Margaret Burke White. Esta es una fotógrafa estadounidense que fue la primera mujer en ser corresponsal de guerra, nada más ni nada menos. En Las Musas o Nada, trae la Gaceta a la musa Pamela Varsova. Esta musa, ya lo habíamos mencionado antes, es una comunicadora audiovisual y tiene una webserie que pueden encontrar en YouTube que se llama Psicóticas Inseguras, bien popular ya. Y en Puño y Letra tenemos a Herbert Marcuse con una cita de El arte como forma de la realidad. Y parece que Jorge ahí tiene ganas de hablar de este autor. En efecto, Herbert Marcuse fue un filósofo y sociólogo judío de nacionalidad alemana y estadounidense, una de las principales figuras de la primera generación de la escuela de Frankfurt, que terminó haciendo clases en la Universidad de California en la década de los 50 y los 60 del siglo pasado, ocasión en que publicó dos libros que fueron muy importantes: El hombre unidimensional y Eros y civilización, donde convergen dos formas de pensamiento como el marxismo y Freud, y se convirtió en un hito de la época, al punto que se decía Marx, Mao, Marcuse. Muy bien, importante personaje entonces. Y también en los artículos, la Gaceta trae el artículo Ang en el baño turco y Pavlova, el cisne llega a América, que escuchamos a continuación en la voz de Valentina Salomón. El Palacio de Invierno de San Petersburgo fue, durante 2 noches de febrero de 1903, la pista de baile de la más recordada fiesta de disfraces con que el zarismo comenzaba a despedirse del mundo. Tan ostentoso canto de cisne, organizado por Nicolás II, remontaría su ambientación al siglo XVII, con atuendos de época recubiertos de fina pedrería y joyas.
Mientras afuera se desarrollaba la huelga de obreros y por las calles se escurría ya la atmósfera que iba a desembocar en el Domingo Sangriento y luego en la Revolución, adentro los invitados eran agasajados tanto con caviar y rosas traídas de Crimea como con la voz del bajo Fyodor Tchaialapin y los flotantes pasos de la joven Ana Pavlova. Poco después, el trabajo de la danzarina haría síntesis en La muerte del cisne, opúsculo que terminó siendo su carta de presentación en más de 40 países y, a la vez, involuntario símbolo del derrumbe de los castillos de esa nobleza rusa de la que la misma artista era deudora. Tras deslumbrar a Europa, la inquieta coreógrafa debutó en 1910 en Nueva York, urbe que muy pronto la vio pasar del Metropolitan Opera House a escenarios tan poco tradicionales para el ballet como el hipódromo. Tal audacia no sería, sin embargo, excepción, sino tendencia en la vida de la musa, quien en 1913 abandonó el Imperial Teatro Mariinsky en el que se había formado. Sorprendida en Berlín al estallar la Gran Guerra, logró pasar a Londres, pero el conflicto imprimiría un cambio rotundo en el plan de sus giras, alejando su tierra natal del itinerario y convirtiendo a América en destino inesperadamente inagotable de su carrera. En ese marco, después de Estados Unidos, el primer paradero sería Cuba, donde completó una quincena de funciones desde el 13 de marzo de 1915. La prensa local se deshizo en elogios y los poetas en versos, fervor que se reeditaría a los 2 años con un plan de 20 actuaciones en la isla, a precio rebajado, de manera que los antecedentes palaciegos de la disciplina se tornaban, al otro lado del océano, en un fenómeno de masas. Así, a comienzos de 1919, la compañía de Pavlova arribaba a Ciudad de México en un tren escoltado por los mismos militares de Venustiano Carranza, que aún no sofocaban del todo los levantamientos villistas. La sorpresa para el público fue doble, pues luego de interpretar Giselle y la Bella Durmiente en el Abreu, y el principal pidió danzar en la arena de la Plaza de Toros, convocando a un multitudinario tablado que dejó de parpadear cuando la estrella, con traje de china poblana, danzó el autóctono jarabe tapatío, que pronto sería declarado baile nacional. La bitácora registraría también exitosos reincidentes pasos por Perú, Chile, Uruguay, Argentina, Brasil, Venezuela, Panamá y Costa Rica. El interés desatado en La Habana a instancias del artista haría síntesis en la creación en Cuba de la primera escuela profesional de ballet clásico, liderada por el ruso Nikolai Yaborsky. La fundación tuvo lugar en 1931, el mismo año de la muerte del cisne que alzó en un par de zapatillas la emblemática consigna «Quiero bailar para todo el mundo». Aunque tomaron distancia de la contingencia europea, sus brincos encontraron la magia de la historia americana, o como dijera Ramón López Velarde en las estrofas de su Ana Pavlova, tras verla en el ruedo. Piernas del reloj humano, certeras como manecillas, dudosas como lo arcano, sobresaltadas con la coquetería de las hadas. Ved en el modelo las proporciones de los tamaños, he ahí todo el carácter. Que os impresionen vivamente y también vivamente haced los relativos. Si en lugar de seguir este método vais a tientas, si indagáis en el papel, no haréis nada que valga. Tened por completo en los ojos, en la mente, la figura que queráis representar, y que la ejecución no sea más que el cumplimiento de esta imagen, ya dominada y preconcebida. Eso fue entonces el artículo Pavlova, el cisne llega a América. Y para los auditores que todavía no han visto la Gaceta, que pueden encontrar en el Facebook, Leuca Gaceta, y también repartida en papel y pegada en diversas universidades y librerías en Santiago y en regiones, quiero describirles un poco la foto de la musa, que es bien interesante. Ella se encuentra de pie al lado de un espejo que refleja la mitad de su cuerpo y
esto tiene un guiño surrealista, diríamos. También aparecen elementos de aire oriental. Hay un círculo detrás de ella que recuerda al sol naciente por ahí. Y entonces pasemos ahora de la Gaceta Leucade a la actualidad literaria. Valentina, ¿qué datos nuevos nos traes hoy? Bueno, primero tengo el agrado de invitar a todos los auditores al lanzamiento del libro Vidas de Perras, de la escritora Teresa Calderón. Se realizará el día jueves 15 de diciembre, o sea, mañana a las 19:30 horas en la sala CEDOC de la Casa de la Ciudadanía Monte Carmelo, ubicada en Bellavista 0594, Providencia. Lo interesante es que esta presentación estará a cargo de Thomas Harris, el también candidato a Premio Nacional y director de referencias críticas de la Biblioteca Nacional. Lo otro lamentable que tenía que comentar es la muerte de Virginia Vidal, ex secretaria general de la SECH, ex miembro del Consejo Nacional del Libro y la Lectura y directora de Anaquel Austral. Así que Virginia Vidal ha fallecido y está siendo velada en una de las salas de la SECH, ahí en Simpson 7. Muy bien. Entonces, para seguir hablando de libros, la semana pasada sometimos a sorteo, ¿qué libro, Valentina? El libro que sorteamos la semana pasada es El guión de Machuca, de Andrés Wood. El ganador es Sebastián Andrés M, así, tal cual está en su perfil de Facebook. Sebastián Andrés M, has ganado el guión de Machuca de Andrés Wood, ya puedes venir a retirarlo a San Pablo 2271. Dependencias de la radio. Así es. Y para concursar, ¿por qué nuevo libro nos trae hoy el concurso? Un libro que yo diría que es una verdadera joya. Fue publicado por primera vez en Buenos Aires en el año 1916. Es de Huidobro. Se llama El espejo de agua y Ecuatorial. Quienes deseen concursar por este libro deben escribir a barcodepapel@radionuevomundo.cl o dejar un comentario en nuestro perfil de Facebook, Leucade Gaceta. Despedimos esta nueva emisión del programa Barco de Papel, producido por el equipo editorial de la Gaceta Leucade. En los mandos técnicos, Reinaldo Videla, y en los micrófonos, Valentina Salomón, Jorge Calvo y Raiza Johnson. Nuestra ruta volverá a estar al aire el próximo miércoles a las 9 de la mañana en Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias y hasta entonces. Hasta pronto. Hasta el próximo miércoles. En Radio Nuevo Mundo, 930 de la amplitud modulada y en www.radionuevomundo.cl finaliza el programa Barco de Papel, un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte. Nos encontramos en una nueva edición. ¡Hasta pronto! Cuando el canal era un río, cuando el estanque era el mar y navegar era jugar con el viento.